Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a transmitir esta vez el tercer mandamiento de la Iglesia Católica. Esperamos que pues sean bastantes los que se vayan agregando esta noche. Hoy que es 2 de junio del 2017. Pero pues mientras se van agregando, quiero comentarte que recuerdes que este tema queda grabado, es transmitido por Face todos los lunes, miércoles, viernes y domingo, pero queda ya almacenado en Yo Católico Super, aquí en la fanpage de Super Católico y en el canal de youtube.com/supercatólico, que espero que hayas visitado alguna vez porque son más de 1200 videos de nuestra fe. Recuerda, es youtube.com/supercatólico. Bueno, pues empiezan ya a agregar algunas personas para esta transmisión y como les comenté, vamos a ver el tercer mandamiento de la iglesia. Como siempre vamos a empezar con nuestra oración. Vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo específicamente, que nos ilumine, que nos ayude esta noche, sobre todo que nos ayude como siempre con el discernimiento para poder entender mejor el mensaje de la palabra de Dios. Muy bien, desde donde estás, si son tan amables, vamos a repetir la oración al Espíritu Santo y decimos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tercer mandamiento de la iglesia y en esta ocasión nos vamos a basar en el Nuevo Catecismo, ¿verdad? Que es este libro que hemos utilizado varias veces, en el Catecismo de la Doctrina Católica, curso superior del Padre José de Arbe, también en lo que es el libro del doctor Ricardo Castañón, que ya hemos mencionado, que es Rastros de Sangre, Signos de Vida, en las Sagradas Escrituras, como que hoy va a ser bastantes libros que vamos a consultar, y sobre todo también en la Biblia temática, que es también de las Sagradas Escrituras, pero que está propiamente por temas. Muy buenas noches, ya se empiezan a conectar. Y entonces hoy vamos a hablar de este tercer mandamiento y vamos a escuchar lo que nos dice el Nuevo Catecismo, que es un pedacito chico, porque el Nuevo Catecismo ya ha hablado ampliamente de lo que es la Eucaristía, de lo que es la Santa Misa. Dice entonces en el tercer mandamiento, dice, comulgar, y entre paréntesis menciona, por Pascua de Resurrección, garantiza un mínimo en la recepción del cuerpo y la sangre del Señor en relación con el tiempo de Pascua, origen y centro de la liturgia cristiana. Es decir, comulgar, nos dice la Santa Madre Iglesia, al menos una vez al año, y nos sugiere el catecismo que es en el tiempo de la Pascua de la Resurrección o en la misa de resurrección, por ser una misa de una fiesta importantísima. Ahora bien, si analizamos nosotros ya más a detalle, ya no solamente de este nuevo catecismo que acabamos de leer, sino ahora del catecismo de la doctrina cristiana, curso superior, aquí está un poquito más completo lo que nos menciona el nuevo catecismo. Nada más que aquí me aparece por preguntas. Quiero que analices algo que es muy importante. El hecho de que la iglesia nos esté pidiendo que comulguemos al menos una vez en el año es algo similar a lo que platicamos en el tema anterior, donde la iglesia nos pedía al menos confesarnos una vez al año. Nos decía en la explicación que este famoso al menos muchas veces es por la dureza de nuestro corazón, porque deberíamos de acercarnos a comulgar diario. Ya lo hemos mencionado anteriormente, en el momento en que nosotros nos alimentamos propiamente de la comida, estamos alimentando nuestro cuerpo, pero ¿dónde está el alimento del espíritu? Precisamente el alimento del espíritu es a través de la Eucaristía. Recibir la Sagrada Eucaristía el mayor número de veces es alimento para nuestra alma, es alimento para nuestro espíritu, te da fuerza. Incluso si estás enfermo físicamente,
La sagrada hostia, la hostia consagrada, también nos da fortaleza en el aspecto físico. Y dices tú, ¿cómo va a ser? O sea, no puede ser. Dios puede hacer todas las cosas. Recuerda que cuando comulgas, estás recibiendo a Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Estás recibiendo a Jesús, al creador de todo, al que puede hacer todas las cosas. Acuérdate que está realmente presente con su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad. Así que si estás enfermo física, espiritualmente, anímicamente, incluso mentalmente, pues sin duda alguna, si tienes alguna depresión, algún problema en el aspecto psicológico, sin duda alguna que aparte de, claro, la ayuda que puedes recibir con los médicos o con los psiquiatras o con los psicólogos, según sea el caso, la comunión es la fortaleza y es tu alimento del espíritu. Pero repito, sirve también, desde luego, para todo lo que es la parte integral tuya, ¿sí? Porque es un todo que te da el cuerpo de Cristo. Y en las preguntas que nos desarrolla aquí en este tercer mandamiento de la iglesia, nos dice en el catecismo del padre José de Arbes, dice, comulgar por Pascua de Resurrección. En la pregunta dice, ¿qué nos manda la iglesia en el tercer precepto? Dice, en el tercer precepto la iglesia nos manda comulgar por lo menos una vez al año por Pascua de Resurrección. Y dice, el tiempo pascual en que debe hacerse esta comunión dura los 15 días que median entre el domingo de Ramos y el Cuasimodo, o sea, 8 días después de la Pascua. ¿Ok? Y me dice, por dos razones ha señalado la iglesia para esta comunión el tiempo pascual, a saber, la primera, fíjense, porque en este tiempo fue instituido el Santísimo Sacramento del altar, por eso sugiere que ese es el tiempo para esa comunión. Segundo, porque en él murió y resucitó Jesucristo, por lo cual nosotros también hemos de morir al pecado y resucitar una nueva vida de santidad. Ahora dice aquí, en peligro de muerte de cualquier causa que provenga, los fieles están obligados a recibir la Sagrada Comunión por vía de un viático, ¿verdad? Y se les aconseja que la reciba aun cuando aquel mismo día hayan comulgado. Es decir, cuando es en caso de enfermedad, pues debemos de acercarnos al sacramento de la comunión. Pero te repito, ¿por qué la iglesia dice al menos una vez? La pregunta es aquí, ¿cuántas veces comulgamos? ¿Cuántas veces comulgas al año? Si no estás en estado de gracia, que es algo pues que puede ser normal por nuestra naturaleza pecaminosa, por eso tenemos, mejor dicho, el sacramento de la confesión, para que puedas después recibir la Eucaristía. No puede pasar mucho tiempo sin recibirla. Puede pasar un domingo porque algo ocurrió, no te pudiste confesar. Puede pasar otro domingo, pero así van a ir pasando tantos domingos sin que te acerques a la hostia, a la Sagrada Eucaristía, a la hostia consagrada. Más aún, si tuviéramos la oportunidad de ir a la misa todos los días, qué maravilloso, qué maravilla poderlo hacer. Sin embargo, muchas veces por nuestras propias dificultades, nuestros aspectos laborales, nuestros compromisos, se nos hace prácticamente imposible ir a la Santa Misa diaria. Pero el domingo no podemos ir a misa y no comulgar. Tenemos que intentarlo. Tenemos que tratar de estar en gracia. Es como que, para que me entiendas un poco, aunque no es tanta la comparación, pero que como que fuéramos a una fiesta, a una boda, y no pudiéramos disfrutarla, nada más nos sentáramos allá a estar viendo la boda, pero ni comemos nada, ni platicamos con nadie, ni disfrutamos nada, ni bailamos, ni nada. Y eso significaría estar solamente como un espectador. Así nos puede pasar en la Santa Misa. Si nosotros no recibimos la Eucaristía, si nosotros no nos acercamos a comulgar, que es la parte fundamental de la celebración, aunque no es solamente lo importante, pero es la parte fundamental. También está la palabra de Dios, también está el ofertorio, también está, o sea, toda una serie de riquezas que tiene la Santa Misa, que en su momento en algún tema podemos manejar, pero aquí nos estamos enfocando propiamente a comulgar.
Nos dice también en la siguiente pregunta, en el 214, si hay alguna duda, pues nos pueden preguntar a ver si podemos ayudar por ahí. Dice, ¿a quién obliga la comunión pascual? A todos los fieles que aún sin haber cumplido los 7 años, porque después de los 7 años, por razón de su discreción, hayan sido admitidos a la primera comunión. ¿Dónde ha de hacerse la comunión pascual? Puede hacerse en cualquier iglesia o capilla, pero se aconseja a los fieles que la hagan en su propia parroquia. Es decir, se les dice que lo mejor sería que comulgaran en su parroquia, que no estuvieran yendo a otros lugares, a otras comunidades. Sin embargo, pues en la actualidad nosotros podemos ir a cualquier celebración, podemos confesarnos en cualquier lugar, podemos comulgar en cualquier lugar, en cualquier iglesia, en cualquier parroquia. Por lo tanto, eso pues en la actualidad no se representa tanta trascendencia. Pero ¿por qué la necesidad de comulgar? Nuevamente repito, porque la comunión, aparte de que es la fuerza, de que es el que te va a ser el alimento de tu alma, es Dios mismo quien te hace presente en la hostia consagrada. No solamente lo debemos de creer porque Jesucristo lo dijo, no solamente lo debemos de creer porque, y así debería de bastar, porque Jesucristo ha dicho que este es mi cuerpo y este es mi sangre, sino más aún, ahorita vamos a hablar del aspecto bíblico donde nos va diciendo de muchas citas bíblicas, por eso ojalá que lo anotes, donde nos va diciendo acerca de en qué parte menciona precisamente el sacramento de la Eucaristía, de la comunión, del proceso propiamente de recibir el cuerpo de Cristo. Y aquí en este libro que ya hemos mencionado de Biblia temática, que nos habla acerca de todas las partes que hablan sobre un tema específico, en este caso buscamos Eucaristía. Y vean qué interesante, Eucaristía podemos pensar. Ok, continuamos, parece que hubo un problema ahí con la señal. Podemos pensar que está esta información desde el Evangelio, pero está desde antes. Vean qué interesante. Eucaristía dice en Génesis, chequen Génesis 14, 18, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, fíjense, desde el Génesis, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra. Después en Malaquías 1:11 dice, pues desde donde sale el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece incienso a mi nombre y una oblación pura, pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Sebaot. Qué interesante, ¿eh? Luego vamos a ir viendo que existen otras ofrendas que durante el Antiguo Testamento se realizaba, porque la comunión es una ofrenda permanente, es una ofrenda de amor. Y ya propiamente cuando hablamos acerca de la institución del sacramento, ¿verdad? Lo podemos ver en lo que es Mateo 26, 26. La fracción del pan lo podemos ver también después, pero sin duda alguna que la parte del Evangelio de San Juan, que nos habla de una manera completamente extensa acerca de la Eucaristía, donde nos aparece lo que ya sabemos, que hemos escuchado muchas veces en la Santa Misa, cuando dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. El que coma mi cuerpo y mi sangre tiene vida en mí y yo tengo vida en él. Vean qué interesante, ¿eh? O sea, si tú crees y tú amas, tú crees en Jesucristo, tienes que creer desde luego lo que Él dijo. Recuerden que cuando lo dijo, muchos apóstoles, bueno, tal vez los apóstoles no, ahí no menciona, pero supuestamente mucha gente se empezó a ir. Por eso Jesús a los apóstoles en esa cita le dice, ¿ustedes también se van a ir? Porque la gente empezaba a pensar, ¿cómo me va a ofrecer su cuerpo como alimento, su sangre como alimento? Y es precisamente eso lo que nosotros recibimos. Y ya hemos mencionado en otros temas, cuando nos pueda saltar alguna duda que no debería de saltar, porque basta que Jesucristo nos haya dicho que ahí está su cuerpo, que ahí está su sangre,
para que sea suficiente para que yo tenga fe y crea que en la hostia consagrada está Él presente. Pero si nos atacara por ahí alguna situación de la duda, te he mencionado que hay muchas cosas que nosotros no podemos ver y que sin embargo existen. Aquí en mi mano, ¿verdad? Hay un montón de células, hay sangre, hay venas, hay también microbios, hay un montón de cosas. ¿Y acaso te digo, lo ves? Y como hemos comentado antes, pues va a decir alguien, ah, no, pues lo que pasa es que la ciencia me lo ha dicho, y la pregunta que yo te hago siempre cuando hablamos de esto, si acaso ya viste cuando hablamos de la Eucaristía, la pregunta que te hago es, ok, ¿crees que aquí hay venas, hay células, hay arterias, hay sangre? Entonces, ¿quién te lo dijo? Y me dices, no, pues me lo dijo la ciencia, me lo dijo un doctor, una enfermera, me lo dijeron en mi clase, el maestro de biología o de alguna materia afín. Y la pregunta es, ¿le crees más entonces a la ciencia? ¿Le crees más entonces a lo que son tus maestros? Cosa que es correcta, pero ¿le crees más que a Dios? Por lo tanto, si ustedes creen realmente que existen todas esas cosas que no vemos, pues también la hostia consagrada, que no vemos ahí aparentemente el cuerpo de Cristo, su sangre, pero ahí está realmente presente. Yo ahorita te voy a presentar unas pruebas que ya hemos mencionado, pero que a lo mejor no has escuchado tú y necesitas conocer. De tal manera que lo que es la comunión, es importantísimo que analices todas las citas bíblicas. De todo esto no vamos a abarcar todas hoy, pero te digo, en San Juan ahí es donde se desarrolla más en cuanto a evangelios. Todas las citas bíblicas que hablaban, o que hablan, mejor dicho, acerca de la Eucaristía. Y más aún después, cuando se forman las primeras comunidades, ya en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, en Hechos 2:42 dice, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión. Fíjense, para esas personas que dicen, bueno, y la comunión pues no existía, tiene poquito que... No. La comunión se instituyó por Jesucristo. Y en los Hechos de los Apóstoles, que fue después de que Jesús ya había ido al cielo, ya fue la ascensión. Entonces, en ese momento, podemos también constatarlo con esta cita. Vean qué interesante, dice Hechos 4:24, Hechos 2:42 dice, asiduamente iban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión y a la fracción del pan. Luego en Hechos 27 dice, el primer día de la semana, estaban todos reunidos por la fracción del pan. Pablo, que pensaba marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta medianoche. Y hay muchas citas bíblicas más, ¿verdad?, que nos hablan acerca precisamente del sacramento de la Eucaristía. Por eso volvemos a mencionar, este sacramento, recibir la comunión, nos los pide en el tercer mandamiento de la iglesia al menos una vez al año, pero te repito, esa es nuestra limitante o es lo que nos pide la iglesia precisamente por la dureza de nuestro corazón. Pero si en verdad conoces y en verdad has entendido que ahí está realmente Jesús y que es alimento de tu espíritu, entonces no podemos basarnos en que un domingo sí, otro no, 10 domingos no y otro sí paso a comulgar. Tendré que acercarme al sacramento de la confesión lo antes posible y recibir la hostia consagrada los domingos, si se puede entre semana, como hemos mencionado, mucho mejor, porque es el alimento del espíritu. Ahora, terminando esta parte que es muy interesante, que te invito también a que localices en este canal o en YouTube lo que es el video donde hablamos acerca del sacramento de la comunión, que es un complemento de esto que estoy mencionando. Pues ahí hablamos acerca de este librito que es muy interesante, que se llama Rastros de Sangre, Signos de Vida. Tal vez tú que me estás escuchando no sabes al respecto y me da mucha tristeza que cuando doy temas de evangelización y digo que si alguien conoce acerca de los milagros eucarísticos, pues prácticamente nadie lo conoce. Cuando los milagros eucarísticos han existido desde el siglo I, en Lanciano, en diferentes lugares, en algunos de los casos donde un sacerdote
¿Ha tenido alguna duda al momento de hacer la consagración? Así pasó en una de estos milagros eucarísticos y salió sangre, sangre humana. Y en la actualidad se ha hecho muchos estudios recientes acerca de estos milagros eucarísticos. Aquí, en este libro del doctor Ricardo Castañón Gómez, que tuvimos la oportunidad de traerlo, ¿verdad? Que hace estudios acerca de la sábana santa, acerca del Cristo de Cochabamba, que exuda sangre, que aquí está el dibujo, la imagen, mejor dicho, la fotografía. Pues hemos mencionado que está la historia de un milagro eucarístico realizado en Argentina, estudiado por él. Él era ateo y cuando empezó a ver todas estas cosas, pues le apasionó. Y sus estudios no son pagados por la iglesia, son estudios que él hace de manera personal y que verifica y certifica con médicos especialistas, como nos dice su libro, muchos de ellos médicos que no creen en Dios, pero que hacen el estudio a ciegas y logran localizar que realmente ahí en esas hostias hay sangre humana, ¿verdad? De tal forma que ya hemos mencionado este libro, bueno, pero te lo voy a volver a mostrar acerca de los estudios que se realizan. Por ejemplo, bueno, para hacer un resumen, porque esto te digo, lo puedes checar en el canal de youtube.com/supercatólico. De hecho, ahí puedes encontrar una sección, al momento de entrar, una sección exclusiva de los milagros eucarísticos y en específico de las investigaciones del doctor Ricardo Castañón Gómez, que nos habla acerca de estos milagros, que te repito, están comprobados científicamente. Yo tuve la oportunidad de hablar con él hace algunos años cuando tuvimos pues la gracia de traerlo aquí a Campeche a dar unas conferencias y después él dio conferencias a los sacerdotes de aquí de la diócesis, ¿verdad? Y vean, nada más como un resumen, ya hemos hablado de esto, pero esa es la imagen maximizada, no sé si lo alcances a ver, de donde dice el profesor Sujibe que se trata, ese pedacito de hostia que llevó el doctor Ricardo Castañón, de un músculo del corazón. Eso es un resumen de todo esto, Es un resumen de todo esto. Porque es la parte que considero no la única importante, sino una de las más importantes, de que ese pedacito de muestra de hostia que encontró en Argentina, lo llevó a estudiar y después de muchos estudios se logró encontrar en Estados Unidos que pertenece al miocardio del corazón de una persona. Y le dice el doctor, es de una persona que sufrió mucho, que tuvo infarto. Y lo más interesante que nos dice el doctor Ricardo Castañón, que puedes encontrar en youtube.com/supercatólico, es que había todavía glóbulos blancos, que todavía parecía como que lo acababan de cortar la muestra y ya tenía meses, me parece que incluso años, pero si no por lo menos meses. Y algo muy interesante es lo que le dijeron, que pertenece al miocardio del corazón y le especifican el ventrículo. Y por investigaciones y análisis que hace él, se da cuenta que es del ventrículo que entra sangre nueva al corazón. Porque le decía un teólogo, es como la sangre nueva que entra y que siempre va rejuveneciendo a la iglesia. Esas cosas son investigaciones valiosísimas, cosas importantes. ¿Quién creen que les mandó a hacer el estudio al doctor Ricardo Castañón en Argentina? Pues nuestro actual Papa, cuando todavía era arzobispo de Argentina, le hizo la investigación, y aquí lo menciona, y de hecho muestra una carta firmada por el actual Papa, ¿verdad? Ven qué interesante. Y aquí en México, y está también en el canal, también ya hubo un milagro eucarístico. Qué interesante, a lo mejor no lo sabías. Entonces regresamos a lo mismo, al tercer mandamiento. Por eso hago énfasis en que no podemos apegarnos solamente a lo mínimo que nos pide la Santa Madre Iglesia, que es comulgar una vez al año. Sabiendo todo esto, sabiendo que Jesús está realmente en la hostia consagrada, que analizamos hoy, sabiendo que este mensaje de que está Jesús en la hostia viene desde el Antiguo Testamento, se desarrolla sobre todo en los evangelios, especialmente en San Juan,
Y en los Hechos de los Apóstoles también se habla de la comunión. Y aún más, saber que existen los milagros eucarísticos desde hace un siglo, desde el siglo primero, perdón, desde el siglo primero, y que hasta nuestras fechas se dan esos milagros eucarísticos. Creo que todo esto es más que suficiente para que tú te acerques a comulgar de manera asidua, de manera constante, porque al saber que Dios se hace pequeño para que pueda ser recibido por ti, porque así lo planeó, porque así lo quiso, y que Dios se hace presente cuando vas tú al sagrario, cuando hay exposición del Santísimo, mucho mejor, porque está de frente, te lo estamos viendo, la hostia consagrada. Cuando hacemos todo esto y reflexionamos y nos damos cuenta que Jesucristo está en la hostia consagrada, su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad, como explicamos anteriormente, entonces pensar que una vez al año es suficiente nos hace decir no, no es suficiente una vez al año. Tenemos que comulgar todas las veces que estemos en gracia y que sea posible. ¿Sí? Y por eso va unido este mandamiento de la comunión con el mandamiento que vimos anteriormente de la confesión. Ambos mandamientos se encuentran unidos para poder estar en comunicación con Dios, con Jesucristo. Porque déjame decirte que analizando esto te das cuenta o te debes dar cuenta, al menos creo que sí podemos lograr darnos cuenta plenamente que es un Dios que no te ha dejado solo. Hoy en Face hice una pregunta al inicio del día y pregunté, a muchos les gustó, pero solamente 2 comentaron. Pregunté, ¿qué tanto vales? 2 personas me comentaron, no sé si estén actualmente en línea, creo que no. 2 personas comentaron y una dijo, gracias porque me has recordado lo que me ama Dios. Y otra persona, valgo la sangre de Cristo. Las 2 respuestas son muy buenas, ¿verdad? Son muy válidas. Pero ahora te hago a ti la pregunta, ¿qué tanto vales? ¿Qué tanto valgo? ¿Qué tanto valemos? Y si me permite responder algo, te diré que valemos muchísimo. ¿Y por qué valemos muchísimo? Una prueba está la dificultad que nos da muchas de las veces por hacer la voluntad de Dios, cuando vienen las tentaciones, cuando viene ya propiamente el pecado en nosotros. Es decir, es una lucha constante entre el bien y el mal y por lo tanto tenemos que valer tanto que por eso por eso el enemigo trata de revolvernos, trata de ir, de que vayamos a hacer cosas incorrectas. Pero más aún, olvidándonos de esa situación, ¿por qué, te repito la pregunta, por qué o cuánto vales? ¿Cuánto valgo? Valemos muchísimo. Y no por lo que tengamos en el bolsillo, no por el poco o mucho dinero que pudiera uno tener, no por los bienes. Valemos muchísimo porque por nosotros, por ti y por mí, Dios Padre mandó a su Hijo Jesucristo para darnos precisamente lo que hemos hablado hoy, para permitir que a través de un proceso, de toda una vida, se entregó hacia nosotros, para hacer que ese pecado hoy lo puedas confesar, para hacer, buenas noches, se va mucho la transmisión, hermano, ¿a qué se debe? Por la lluvia, por adelanto y ánimo. Bueno, creo que sí, hay algún problema ahí con la lluvia, una disculpa. Les decía que depende entonces, estamos diciendo, que todo esto nos hace pensar que valemos mucho, muchísimo. ¿Y por qué decimos que valemos mucho? Valemos mucho precisamente porque Dios Padre entregó a su Hijo por nosotros, para tener esto, para tener estos sacramentos, para poder entonces comulgar, para poder
recibir a Jesús cada domingo, todas las veces que sean necesarios. Eso es lo que tenemos que hablar el día de hoy. Eso es lo que tenemos que decir. Trataremos de checar ese problema de conexión. Yo creo que también influye pues el mal tiempo, ¿verdad? Que ha habido lluvias aquí en Campeche. Pero ahorita que editemos, esperemos que se vea lo mejor posible. Y si no es así, pues tal vez más adelante, pues lo volveremos a grabar. Recuerda entonces que nos vemos, Dios mediante, el día domingo, y es viernes. El día domingo nos veremos nuevamente, si eres tan amable, para seguir hablando acerca de los temas que nos interesan mucho. El domingo, como siempre, vamos a manejar un tema especial. Vamos a dar un tema otra vez relacionado a la familia. Así que no te separes. El domingo nos vemos hablando acerca de la familia. Y te menciono que pues por ahí de vez en cuando vamos a hacer una transmisión también para niños, porque tenemos aquí a nuestro amigo Domingo, que está aquí, casi no se alcanza a ver, voy a correr la cruz, pero Domingo es un muñequito que quiere mucho a todos, ¿verdad, Domingo? Ahorita no habla, pero ya va a hablar, ¿ok? Y Domingo pues nos va a ayudar también a evangelizar a los niños. Recuerda que también puedes escuchar la evangelización que hacemos en lo que es SHJ Radio, la voz del Evangelio en la red por internet. Solamente tienes que entrar a shjradio.com y los sábados a las 10 de la mañana, es decir, mañana sábado a las 10 de la mañana, y el sábado a las 4 de la tarde tenemos un programa orientado a niños que se llama Las aventuras de Jimmy Yemo en tu camino por conocer a Jesús. Si no lo has escuchado, te invitamos a que te conectes a shjradio.com, entras a la página a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde de mañana, y además para que veas y escuches, mejor dicho, no veas, escuches la programación que tiene SHJ Radio, que se transmite desde aquí, desde Campeche. Bueno, esperamos entonces que haya sido de tu agrado, y como siempre te dejamos una misión. La misión es, a partir de ahora, tratar de comulgar más veces de la que lo haces. Que el Señor te bendiga y que pasen muy buenas noches. Nos escuchamos y nos vemos, Dios mediante, el domingo. Hasta luego, que la pases muy bien.